Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, Padre. Con gran alegría celebramos esta Eucaristía. Vamos a orar por nuestros difuntos Félix Díaz García, Luis Omar Rivera, Wilfredo Feliciano. Y oremos por la salud de los enfermos Víctor Díaz y Danesca López. Vamos a ofrecer esta Eucaristía también por todas las enfermeras. Hoy en el Día de las Enfermeras, especialmente las enfermeras de nuestra parroquia, la que conocemos. Que el Señor le bendiga este hermoso servicio, este hermoso don, trabajo que han venido realizando, especialmente en este tiempo de pandemia. Que el Señor las premie con el don de la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a reconocer nuestros pecados, arrepentidos, pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que así como celebramos en la fe la gloriosa resurrección de Jesucristo, así también cuando Él vuelva con todos sus santos, podamos alegrarnos con su victoria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con encargo de que Sila y Timoteo le reuniesen con Pablo cuanto antes. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que sois casi niños en lo que toca religión, porque paseándome por ahí, fijándome en vuestros monumentos sagrados, me encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y lo que contiene, Él, el Señor del cielo y tierra, y no habita templo construido por hombres, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, Él que a todo da vida y aliento, y todo, de un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara la tierra entera, determinando la época de su historia y las fronteras de su territorio. Quería lo buscasen a él, a ver si al menos a tientan lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues por él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo dice incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpes de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imagen de oro o de plata o de piedra, esculpida por las destrezas de las fantasías de un hombre. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se conviertan, porque tienen señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolos entre los muertos. Al oír resurrección de los muertos, unos lo tomaban a broma y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Pablo se marchó del grupo, algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlos todos sus ángeles, alabadlos todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. De pie para la proclamación del Santo Evangelio. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya.
aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él les guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. Ya vamos viendo cómo van saliendo los temas doctrinales que nosotros vamos cada día viviendo en nuestra fe, los temas fundamentales de nuestra fe. Y ya vemos hoy cómo están presentes lo que nosotros doctrinalmente es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunicación de un solo Dios en tres personas. Amén. Y ya vemos a Jesús cómo se identifica, como lo hemos visto ya en otros textos, y lo hace frecuentemente, en igualdad, ¿verdad?, de conocimiento junto con el Padre. Por eso les he dicho que tomará de lo mío, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Sí, no hay que explicar mucho eso, es decir, todo lo que hay en el Padre es mío. Por eso Él, el Espíritu Santo, le va a comunicar de lo mío. Pero Él, el Espíritu Santo, irá comunicando precisamente no lo que Él va a comunicar por sí mismo, sino lo que ha escuchado en el seno del Padre junto con el Hijo. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando aquí? De una unidad. Es tan importante eso para la iglesia, la unidad de mensaje y de criterio. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a comunicar algo distinto a lo que necesita que comunique el Padre, y tampoco va a comunicar algo distinto a lo que sabe el Hijo. Por lo tanto, es el mismo mensaje entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre encarga al Hijo para la salvación del mundo. Por lo tanto, ahora el Hijo vuelve al Padre, y lo que falta, fíjense que Jesús dice, muchas cosas faltan por decirles. A nosotros cuando nos dicen eso, por lo menos yo no soy tan así, pero yo conozco gente que cuando tú le dices, te tengo que decir una cosa, mejor no le diga eso. Yo tengo un par de amigos que yo cuando le voy a decir algo, yo no le digo eso, porque no duermen. Son capaces de llamarme a las 2 de la mañana para decirme, o me dices ahora o no me digas nada. Amén. Porque le entra una desesperación por saber. Imagínense entonces ese escenario, los discípulos al lado de Jesús, y que Jesús le dice, me quedan muchas cosas por decirle. Imagínense esos muchachos diciendo, ¿qué? Pero dile ahora. Pero Jesús entonces le dice algo, pero no están en condiciones para saberla. Ahora venimos a otra parte. Muchas veces hay información que tenemos que brindársela a una persona, pero tenemos que saber exactamente cuándo es el momento adecuado. No todo momento
es adecuado para que una persona sepa una información X. Amén. Dependiendo del momento, la información va a tener su eficacia. Dependiendo de la situación en donde tú emites el mensaje. Porque hay mensajes que en el momento a veces no se entienden. De una persona que está fuera de sus cabales, o una persona que está enfogonada, o una persona que está entristecida, o con cualquier tipo de situación o sentimiento, hay que saber cuál es el momento adecuado para tú dar esa información como tal. Por eso hay que ambientar y sobre todo ver si la información la persona la va a administrar bien. Jesús no le ha dicho todo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabe que hasta ese momento ellos no iban a entender nada. Él lo va poco a poco guiando. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el conocimiento que Él les va a brindar es algo divino. Y si tú no estás preparado para conocer eso, entonces fácilmente, como dicen por ahí, el mensaje se ha echado en saco roto. Hay una expresión que Jesús utiliza: no le echen perlas a los cerdos. Si tú agarras todo el oro de una joyería, o tú agarras una barra de oro, que eso vale muchísimo chavo, y tú se la tiras una piedra de cerdo, ¿qué ustedes creen que va a hacer? ¿Ustedes creen que van a agarrar y van a ir para un shopping? Tú vas a ver los cerdos en el shopping comprando, o comprando en el punto comida. De nada, los cerdos lo que van a hacer es lamber el oro, porque ellos no saben el valor que eso tiene. Amén. Por lo tanto, cuando tú no tienes criterio o conocimiento de una cosa, no estás preparado en el momento para conocerla. Y por eso Jesús, y ahora estamos hablando de esos caracteres humanos, imagínense ahora de algo divino. Y por eso, pongo el punto en la I, no todos nosotros como cristianos estamos preparados para recibir dones e informaciones de lo divino. Hay mucha gente a veces que quiere hacer lo que hace el otro. No todo el mundo está preparado para hacer todo en la iglesia. Amén. Uno va caminando y va poco a poco creciendo. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo veía al padre Emiliano Taldiz, y que algunos tal vez lo conocen aquí. Y cuando tú veías al padre Emiliano con esos dones, y yo recuerdo muchos de los compañeros míos que decían: ay, si yo pudiera hacer eso. Y bromeaban, ¿verdad? Los jóvenes patronos juveniles. Y ellos, incluso me acuerdo como ahora que comenzaban a bromear y se ponían la mano en la cabeza y comenzaban: repréndelo, Señor, y saca ese espíritu. Y a todos le ponían un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si era cosa de dinero, saca ese espíritu de dinero de este hermano, saca ese espíritu de deuda, o saca ese espíritu de cualquier cosa, y bromeaban con eso, ¿verdad? Pero ahí se da uno cuenta de que no todos estamos preparados para recibir dones de parte de Dios. Porque si eso llega a nuestras vidas, ¿cómo administrar eso? ¿Cómo bregar con eso? Con un don que Dios nos ha dado para servir. Entonces, una persona que no tenga un espíritu de servicio, una persona que no tenga un pleno conocimiento de Dios, de la gracia, y le pasó, no sé si lo vamos a ver en estos días, a Simón el mago. Por eso viene la palabra simonía. ¿Qué es la simonía? Aquella persona que trata de comprar lo sagrado. Es un señor llamado Simón el mago, en los Hechos de los Apóstoles, que vio a los apóstoles haciendo milagros y le propuso: ¿cuánto quieren para que me den una porción de lo que ustedes tienen? Le quería comprar una porción del poder que tenía, porque ya Pedro sanaba, Pedro levantaba
muertos y todo eso. Y cuando él era mago. Y su habilidad era engañar a la gente con la magia. Entonces imagínense ahora, él entra a la iglesia, entra a las comunidades, se convierte, pero se convierte con una intención. Y es poder estar cerca de los apóstoles para luego entonces hacer el ofrecimiento. ¿Cuánto ustedes quieren para que me vendan un poquito de eso, para yo poder también hacerlo? Entonces ya se dan cuenta que una persona que tiene ese tipo de intención no puede recibir de parte de Dios un don, porque no va a saber qué hacer con él. Amén. Por eso, si Jesús en ese momento le da a los discípulos el poder que ellos luego van a manifestar, en ese momento ellos no iban a saber qué hacer. Bueno, desen cuenta que hasta el último momento todavía Pedro estaba con la espada para mucha oreja. Hasta el último momento Pedro andaba con la espada. Recuérdense el Jueves Santo. ¿Y qué Jesús le dice a Pedro? Mete la espada en la vaina. ¿A qué usted cree que fue Pedro con? Si hay un pleito y usted va con la pistola en la familia, ¿a qué usted va? A dialogar. Y hay gente que se pone la pistola aquí y llega ahí, ¿verdad? Usted con esa actitud no va con cosas sanas. Entonces, si Pedro fue con la espada, era porque Pedro sabía que cualquier cosa que se armara, y de hecho llegó a sacar la espada. Amén. Por lo tanto, los discípulos no estaban preparados para recibir los dones que luego el Señor le iba a manifestar a cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos que ir creciendo, y cuando el Señor ve que vamos creciendo y estamos preparados, entonces en ese momento nos va dando todos esos dones que necesitamos. Pero ¿quién es el que nos prepara? El Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, el Espíritu Santo le va a ir, Él es el que le va a comunicar todo lo que falta. Lo que nos falta por saber de Dios, lo que nos falta por alcanzar de Dios, el que nos va a ayudar en ese camino es el Espíritu Santo. Si le hacemos caso a Él, entonces Él poco a poco nos va a ir proporcionando las herramientas necesarias para que alcancemos ese grado, ese nivel al cual el Señor nos está llamando. Y cuando lleguemos a ese nivel, entonces ahí el Señor irá manifestando esos dones que luego va a ir utilizando cada uno de nosotros como tal. Y no quiero dejar pasar por alto esta hermosa lectura de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo en el Areópago. El Areópago era como un panteón de los santos griegos. Como nosotros tenemos a veces los panteones, era un panteón de todos los santos griegos. Y en ese panteón, que de hecho, recuérdense que los griegos, a diferencia de nosotros los cristianos, el panteón consistía en semidioses. Una de las cosas que tenía la cultura griega es que ellos creían en los semidioses. ¿Y qué es un semidios? Es el resultado de la relación entre una divinidad y un humano. Eso está presente hasta ese momento en la cultura griega. Una divinidad, hombre o mujer, se relaciona con un ser, hombre o mujer, y de esa relación nace un semidios. ¿Por qué un semidios? Porque tiene la mitad humana y la mitad de los dioses. Y eso lo hemos visto mucho en muchas películas, ¿verdad? En la mitología griega. Hércules, ¿cómo se llama este? Aquiles, Aquiles, sí, Aquiles, ¿verdad? Aquiles y otros tantos como que hay por ahí. Entonces, para Pablo, para que ustedes entiendan, para Pablo Pablo es un intelectual, conoce la cultura griega, y para Pablo no va a ser difícil. Y fíjense que aquí hablamos hay un elemento aquí que es la inculturación del Evangelio. Cómo desde este momento ya Pablo nos enseña a cómo entrar en una cultura. No podemos entrar a una cultura atropellándola, sino que tenemos que entrar en la cultura conociéndola,
pasivamente y estando en diálogo con ella. Pablo entra en diálogo con la cultura griega. ¿Y qué hace Pablo? Pablo comienza a mirar. Pablo no llega inmediatamente y dice, no, él llega y mira, porque si él comienza a hablar allí, nadie le va a aceptar, porque recuérdense que es otra mentalidad, una mentalidad filosófica a otro nivel, totalmente distinto a los judíos. Y cuando Pablo se da cuenta que en el panteón hay una inscripción al Dios desconocido, eso se llama inculturación. El usted poder entrar a una comunidad y ver por dónde usted va a entrar. Usted no puede entrar de cantazo, porque entonces le van a ver como un intruso. Cuando una persona te rompe la puerta de tu casa, usted no lo va a ver con buena gana, ¿verdad que no? Inmediatamente usted va a llamar a la policía, y aunque sea un amigo, no importa, usted rompió la puerta, usted entró de mala gana. Pero cuando una persona entra tocando la puerta y entra en diálogo, ya es distinto. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo no entra inmediatamente a la cultura griega, sino que comienza a mirar cómo le meto mano a esta gente. Y cuando se da cuenta que hay una inscripción al Dios desconocido, entonces Pablo empieza por ahí. No va a ser difícil para Pablo hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es lo más parecido a un Dios griego, a un semidios griego, que ya le dije que es la unión de un Dios con un humano. Y cuando Pablo comienza a narrar cómo nace Jesús, precisamente es el Espíritu Santo, Dios, el Hijo de Dios, que se encarna y nace ¿de quién? De la Virgen María. Por lo tanto, para un griego, esa fórmula es perfecta, aunque nosotros la vemos desde otra dinámica, totalmente distinta, pero metiéndose en el mundo de ellos, para ellos esa dinámica de María y Dios en unificación para poder tener a Jesús es algo magnífico. Por eso cuando Pablo entra, usted se da cuenta que todo el mundo comienza a escucharle. Vengo a hablarle de ese Dios desconocido. Entonces, imagínense ustedes, la gente que tenía años yendo a ese panteón, a ese santuario, y orándole a ese Dios que nadie conoce, y que de repente venga alguien a decir, yo vengo a hablarle de ese. Imagínense ustedes, eso es una atención total. Todo el mundo, tú lo conoces. Y Pablo entonces dice, sí, le voy a hablar de él. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo coloca a Jesús dentro del panteón. Es decir, ahora Jesús es parte del panteón de los judíos, de los griegos. Amén. Y por eso, ya para los griegos es bien fácil poder entonces identificar que en ese vacío ahora hay un nombre. Claro, luego se van dando cuenta cuando Pablo comienza hablando y todo el mundo contento, bien, muy bien. Luego Pablo sabe que no lo puede dejar allí, porque ese es el gran peligro de la inculturación. Cuando tú entras a una cultura para llevar el evangelio, el gran peligro es que tú dejes a Dios con esa cultura y que tú no logres que la gente entonces entre en la dinámica de Dios. ¿Se entendió eso? Amén. Es decir, yo puedo entrar en una cultura y puedo entonces dejar todo lo mío a un lado para entrar en ellos y presento a Dios al nivel de que ellos lo conozcan, al nivel de que ellos puedan entrar. Pero el gran peligro es que tú luego no puedas sacar a Dios de ahí para que esa gente entonces logren encontrarse con el verdadero Dios y con el verdadero mensaje. Y si se dan cuenta es lo que hace Pablo. Al final, después que Pablo presenta a Jesús como un semidios, al final entonces viene con la doctrina de salvación. Él ha resucitado. Porque sin ese elemento, si no le pone el elemento clave por el cual Jesús ha venido al mundo, que es a salvar y ha sido la resurrección, lo deja solo. Y por lo tanto, cuando Pablo empieza diciendo que ha resucitado, ¿qué pasó ahí? Fíjense que no se equivocó Pablo. ¿Qué dice el texto? La misma gente le dice, de la resurrección de los muertos te escucharemos luego.
Desde que metió ese tema, todo el mundo cortó y lo dejaron allí. No sigas. Ya no necesitamos saber otra cosa. Lo otro nos gustó, pero ya eso. Porque para un griego decirle que los muertos resucitan ya es un elemento que no cabe dentro de su cultura, dentro de su información como tal. Y por eso, para que ustedes vean, cuando tú le estás hablando a una cultura X de algo que ellos no entienden, por eso Jesús le está diciendo claramente, muchas cosas me faltan por decirle. Hay que saber cuándo decir. Pues, si te metes en una cultura y sabes decir las cosas como Pablo está diciendo, la gente te va a escuchar. Pero si tú te metes a un barrio o a una comunidad y tú no sabes lo que esa comunidad está viviendo, cuáles son los valores de esa comunidad, no importa que tú hables muy bonito, no te van a entender. Pablo entra y la gente griega lo logra entender. Pero cuando empieza a hablarle de lo que es realmente la vida cristiana, que es los muertos resucitan gracias a la resurrección de Cristo, entonces ahí viene toda la problemática. Pero algunos se van a convertir. ¿Y qué pasó en el texto? Que algunos, la gran mayoría se fue, pero Pablo logró por lo menos reclutar 3 o 4 de los que estaban allí, y con eso se empieza. Por eso no podemos tener miedo. A veces, muchas veces, en la iglesia, precisamente por el miedo a perder recursos, por el miedo a perder tipo de escenarios de evangelización, no somos capaces de decir las cosas al final como hay que decirlas, para corregir. No está mal que entremos de una forma distinta con esa cultura para llevar la evangelización. De hecho, Pablo nos ha dicho, y eso es algo bíblico, que es bueno. Para usted entrar a una cultura, si usted tiene que entrar a una fiesta y usted tiene que ir tranquilito y meterse allí y hablar con los muchachos y luego entonces decirle, no, mire, la cosa es por aquí, pero tú tienes luego que saber guiar, no permitir que te arrastren a ti, sino que tú tienes que ser capaz de arrastrar a los demás. Así que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a que el Espíritu Santo nos capacite para que recibamos la verdadera doctrina y los conocimientos necesarios para poder seguir adelante en nuestro camino de santidad, en nuestro progreso en la vida cristiana. Y con ese conocimiento poder entonces emprender el camino de llevar ese mensaje como lo está haciendo Pablo por todo el mundo. Si uno no está claro como Pablo es un personaje que está muy claro de lo que sabe y de lo que tiene que llevar como palabra de Dios. Está bien claro con eso. Por lo tanto, Pablo es un personaje que nadie lo va a confundir. Y por eso Pablo puede hacer eso. Si tú no estás preparado para hacer lo que está haciendo Pablo, mejor no se haga. Porque nos podemos quedar entonces, es como, ahora me surge una imagen, por ejemplo, de estos vehículos que se quieren meter por algunos ríos o por algunos lugares y no tienen los caballos necesarios, ¿verdad? Y se quedan ahí. Y eso nos puede pasar a muchos cristianos, que a veces queremos meternos en ciertos lugares que no tenemos las capacidades para meternos allí, y nos metemos y lo que terminamos es entonces perjudicados. Pablo no. Pablo puede meterse en todos los escenarios porque tiene el conocimiento, las capacidades, el espíritu, está consciente de lo que está haciendo y sobre todo está consciente de lo que Dios le está pidiendo. Eso es una facilidad para Pablo que no la tenían los demás apóstoles, y por eso en todos los escenarios vamos a ver a Pablo en todos estos días discutiendo con todo tipo de personajes, griegos, romanos, judíos. A Pablo no le importa quiénes sean, porque tiene el conocimiento y sobre todo tiene el espíritu que lo guía. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor que nos dé su espíritu para que el espíritu nos ilumine, nos dé conocimiento y sobre todo también que estemos preparados para poder entonces llevar ese mensaje a todos los lugares en donde lo necesitan. Que Dios le bendiga.
Mis hermanos y hermanas, junto con el pan y con el vino, presentamos nuestras peticiones. Pidamos al Señor por todos nuestros difuntos, para que el Señor le abra las puertas del paraíso, por todos los enfermos, para que el Señor le dé la salud. En este día especial pedimos por todas las enfermeras, para que el Señor derrame su espíritu, su gracia sobre cada una de ellas, para que el servicio tan hermoso que realizan a cada uno de nuestros hermanos, a todos nosotros, lo sigan realizando con generosidad, especialmente en este tiempo de pandemia, y que sea el Señor el que les premie y el que le dé la gran recompensa del cielo a cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este sacrificio nos concede participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque por la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo lleno está, el cielo
es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrar la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Félix, Díaz, Luis Omar, Wilfredo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Pueden darse la paz. La paz para todos. La paz, la paz. Abrazo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir.
preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que nada, seguimos felicitando a todas nuestras enfermeras, ¿verdad? Especialmente las que están aquí en nuestra parroquia. Qué hermoso servicio han realizado las enfermeras y los enfermeros en todo este año y pico que llevamos de pandemia. Muchos de ellos incluso han perdido la vida dentro de esta pandemia. Así que a esos que ya murieron entregando su vida, lo encomendamos al Padre, a Jesucristo, para que le abra las puertas del paraíso. Y a los que están aquí, que siguen trabajando, que siguen sirviendo, que el Señor les dé fuerza para que sigan adelante en ese hermoso servicio que están realizando como tal. Y seguimos adelante, rifa, rifa y rifa. Así que seguimos vendiendo nuestros boletos, la gente sigue llamando, la gente lo que hay que motivarle, y la gente siempre está llamando. Yo por lo menos recibo todos los días una llamada de distintos lugares, porque el mensaje se comunica. Lo importante es que si se habla, ahora cuando el mensaje se calla, ahí muere. Pero mientras estemos comunicando, eso le va llegando a uno que otro, y esa persona que le llegue el mensaje, entonces se va a comunicar. Así que tenemos que ponernos todos con ánimo en todo esto que estamos realizando como tal. Mañana es el día de Nuestra Señora de Fátima. Es un día especial, ¿verdad? Sobre todo en todo este mes que estamos junto con el Papa rezando el rosario desde un santuario distinto, lo que el Papa ha llamado el maratón de la oración por el fin de la pandemia. Así que tenemos que unirnos a nuestro Santo Padre el Papa en este maratón de oración del Santo Rosario, para que sobre todo mañana, un día especial, día de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, para que ella, nuestra Madre, interceda ante Jesús, para que nos dé fuerza para seguir descubriendo las cosas que debemos hacer para poder retomar el camino hacia Dios. Y pedirle al Señor que nos dé su Espíritu, que mande el Espíritu Santo para poder, que Él nos ilumine, que Él nos fortalezca, para que no nos pase como a estos griegos, ¿verdad? Que cuando Pablo comenzó diciéndole
de la resurrección de los muertos no entendieron eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu no los había preparado. Y cuando no estamos preparados para recibir una información que nos viene de Dios, entonces esa información se pierde como tal. Así que lo que tenemos que pedirle, Señor, envía tu Espíritu que nos ilumine y nos fortalezca para poder conocer las cosas, todas las cosas que nos vienen de ti, y podamos entonces vivir ese misterio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más. ¿Por qué? Él vive en mí, mi vida vale más. ¿Por qué? Él vive en mí, mi vida vale más. ¿Por qué? Él vive en mí. Amén. Ya están entonando y todo.